Mira, por ejemplo, voy a ir completando y lo vamos a ir viendo. Y lo vamos a ir viendo con dibujos, ¿vale? Mira, si cojo la circunferencia, la gonométrica es la circunferencia que tiene de radio 1. Gonométrica se escribe así. Esa es la circunferencia gonométrica, que es la que tiene de radio 1. Yo, pensando de esa manera, yo sé que si este es el origen, que es 0, 1, 1, menos 1, menos 1, en los 4 ejes de coordenadas. O sea, los 2 ejes de coordenadas en los 4 puntos en los que corta. ¿Hasta ahí me seguís? Si es de radio 1, yo sé que aquí, centrándola en el origen, en el 0, 0, 1, menos 1, menos 1, 1. Para abajo el eje negativo, para acá el eje negativo, para arriba eje positivo, para allá eje positivo. ¿Sí o no? Ahora, si es de radio 1, la hipotenusa es el radio, ¿no? Entonces, si yo cojo esto, cuando coja seno, coseno y tangente, cuando tenía que acordado, el seno era cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno era cateto contiguo partido de hipotenusa. Si yo lo parto por la hipotenusa, ¿cuánto es la hipotenusa? ¿Puedo poner mochila? Sí. Si yo lo parto por la hipotenusa es 1, con lo cual es lo mismo que no dividir por nada. Va a salir en el vídeo. Bueno, da igual. Al dividirlo entre 1 es lo mismo que si no hubiese hecho nada, porque me queda lo mismo. ¿Lo veis todo eso? Entonces, si yo digo en este caso, con esta circunferencia, seno de x, cateto opuesto, porque al ser partido de 1, cateto opuesto. Si es coseno de x, cateto contiguo, al ser partido de la hipotenusa, es partido de 1, es cateto contiguo nada más. ¿Lo veis así? ¿Lo entendéis así? Lo que pasa es que tenéis que hacerlo mentalmente, ¿vale? La fórmula del seno es, seno de alfa es cateto opuesto partido de hipotenusa. Si la hipotenusa vale 1, ¿qué es? Cateto opuesto partido de 1, cateto opuesto, no. Pues el coseno pasará igual. Cateto contiguo partido de hipotenusa, como la hipotenusa vale 1, el coseno es el cateto contiguo. ¿Sí o no? Vale. Contestadme, parece que estáis dormidos. El seno va a ser cateto opuesto, ¿no? Claro. Vale. Bien, entonces, si me quedo con 0 grados, es esta, que no levanto nada. 0 grados no levanto nada. ¿No? Es el ángulo este. No se levanta de ahí nada. ¿Sí o no? No. 0 grados no hay grado. No levanto nada el triangulito. Entonces, si lo que está pegado es el coseno, lo que está pegado es esto de aquí, ¿no? ¿Sí o no? Pues el coseno vale 1. Y no hay nada enfrente porque no levanto nada la raya. Entonces, esto es 0. Y si luego la tangente es seno partido de coseno, 0 partido de 1 es 0. ¿Vale? Ahora, mirad, si yo cojo el de 90 grados, el de 90 grados es hasta aquí. ¿Sí o no? Sí. Aquí es esta valla de aquí, ¿no? Entonces, lo opuesto sería esto, el contiguo no habría nada. En realidad es cateto opuesto, va a ser el eje de las y, cateto contiguo, el coseno de alfa, va a ser el cateto contiguo, que es lo que está pegado, que es el eje de las x. Entonces, si estoy aquí, aquí hay y, sí, estamos en el eje de las y. ¿Cuánto vale ahí? 1. Es decir, el seno vale aquí 1. ¿Hay eje x ahí? Sí. No, estamos en el 0, estamos en el origen. Yo me he desplazado en el eje de las y, Alberto, pero no me he desplazado en el eje de las x. Por tanto, aquí es 0. 1 partido de 0 no existe. O infinito, ¿vale? No podemos dividir entre 0, 1 partido por 0, la calculadora no daría error, no existe, o le pongo el infinito. Vale, si me voy a 180, estoy aquí. El ángulo de 180 es este. ¿Este tiene eje de las x? Sí. ¿Cuánto vale? Pues 1. ¿Tiene eje de las y? No. Pues entonces, eje de las x vale menos 1, eje de las y, nada. 0 partido de menos 1, 0. ¿Lo veis? Sí. Ahora, 270. 270 es este. Estamos aquí. María, ¿ahí hay eje x?
No, pues 0 en las X. ¿Hay es que Y? Sí. ¿Cuánto vale? Pues menos 1. Y la tangente es seno partido de coseno menos 1 partido de 0 menos infinito o no existe. Porque no podemos dividir entre 0. Ya las demás no las vemos a simple vista. Mirad la de 45 y aquí. 30 aquí, más o menos. 60 más o menos aquí. Entonces esta os la digo yo para que la sepáis. El seno de 30 es 1/2 y el coseno es raíz de 3 partido por 2. El coseno es, o sea, este es al revés. ¿Vale? 45 es raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, entonces esto es 1. Y aquí si es seno partido de coseno, me queda raíz de 3. Y aquí es raíz de 3 partido de 3. ¿Vale? Esta tabla la tenéis que saber. ¿Vale? ¿De acuerdo? Páralo, Carlos.